dije, vamos a hablar sobre lo que es la escala de Glasgow. Si bien es cierto, es un tema muy corto, pero de mucha importancia y que debemos nosotros tener en cuenta de que su valor es importante cuando el paciente llega, digamos, a urgencias. Puede ser por traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Mayormente que lo utilizan ayer, si bien es cierto, se mencionó lo que es los tipos de TEC, ¿no? Que existe leve, moderado, severo, cuáles son las estructuras del cerebro que se están comprometidas. Anteriormente también se habló de la evaluación de los pares craneales y todo ello se complementa, ¿no? Básicamente este test fue diseñada en 1974 para evaluar lo que es el nivel de conciencia y también los creadores Brian Jenner y Graham Chasle, miembros del Instituto de Ciencias Neurológicas de la Universidad de Glasgow. Si bien es cierto, incluso yo pensaba, ¿no?, que a veces los instrumentos, los signos y síntomas adoptan el nombre o el apellido de la persona quien lo descubrió, pero me doy con la sorpresa de que no va el nombre de estos quien descubrieron el instrumento, lo crearon, sino de la Universidad de Glasgow, ¿no? Y esta herramienta desde su creación ha sido de mucha importancia para la valoración objetiva del estado de conciencia y las víctimas mayormente de traumatismo cráneoencefálico. Eso quiero recalcar porque muchas veces lo toman esta escala de Glasgow más que todo para evaluar otras patologías, ¿no? Que son aparte de los traumatismos cráneoencefálicos. Por ejemplo, lo utilizan para infecciones del cerebro, pueden utilizarlo incluso cuando el paciente tiene un accidente cerebrovascular, fue el tipo de traumatismo cráneoencefálico, ¿ya? Entonces, ya hablando de lo que es la escala de Glasgow, vamos a ver que ahí le he puesto una definición muy corta, que es una valoración del nivel de conciencia, ¿no? ¿Y qué es la conciencia? Si bien es cierto, la conciencia que nosotros tenemos es la percepción de nuestro medio interno y externo, o sea, de todo lo que nos rodea para nosotros poder emitir una respuesta, ¿no? Un estímulo-respuesta. ¿Y quién se encarga de eso? Nosotros vamos a ver que el cerebro es el principal órgano que va a tratar de, digamos, recopilar toda esa información, ¿no? Y una vez que ya lo recopila toda esa información, va a emitir una respuesta. Y esta respuesta pues puede ser diferente, ¿no? De acuerdo a la parte que está enviando lo que es esta señal diferente. Ahora, nosotros vamos a evaluar 3 criterios de la escala de Glasgow. Siempre cuando vayamos a hacer el internado o ya estemos ya en la práctica clínica, ¿no? Nosotros vamos a ver que el paciente que llega a emergencias o urgencias, vamos a ver que vamos a evaluar la observación clínica de tres parámetros, ¿no? 3 criterios. Uno, que es la respuesta ocular, otro la respuesta verbal y también la respuesta motora. Estos 3 parámetros o 3 criterios son clave al momento de nosotros ver al paciente cómo llega al servicio de urgencia, al servicio de emergencia, para poder nosotros evaluar y dar una puntuación, ¿no? Porque esta escala da una puntuación y de acuerdo a esa puntuación el médico va a tomar las medidas, las acciones pertinentes para que el paciente pueda salir de ese cuadro, ¿no? De traumatismo craneoencefálico, ¿no? Porque incluso a veces llegan con depresión del bulbo raquídeo. Recordemos que en el bulbo raquídeo nosotros tenemos áreas muy importantes que se encuentra el centro de la respiración, está el centro apneumático, está también la parte dorsal, la parte ventral, está la génesis de la respiración. Entonces, si es que existe un daño a este nivel, el paciente puede tener una muerte inminente, si es que no se puede, digamos, tener una acción rápida, ¿no? Es por eso que esta escala de Glasgow te va a permitir, si es que el paciente viene, digamos, consciente, inconsciente, si es que necesita
ventilación mecánica, si es que necesita apoyo ventilatorio, ¿no? O quizás mascarilla, más bolsa de reservorio, cánula nasal. Bien, aquí vemos los diferentes niveles de alteración de la conciencia. Vamos a ver que es mucho, ¿no? El paciente puede llegar alerta, o han escuchado o han visto en las historias clínicas, paciente llega lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Es decir, que el paciente se puede dar cuenta de todo lo que lo rodea, puede conversar, puede, digamos, responder a las preguntas que el médico le está diciendo. Entonces, el estado de alerta es el máximo nivel de conciencia, es decir, que todo el sistema reticular ascendente activado está enviando una correcta, digamos, señalización hacia lo que es la corteza cerebral y por lo tanto el paciente está en su nivel máximo de conciencia y corresponde a un paciente normal. Ahora, cuando el paciente llega confuso, ¿no? Ya hay un deterioro de las funciones intelectuales, quizás tú lo preguntas al paciente, cuál es su nombre y él quizás te puede responder, pero titubeando, o quizás lo puedes decir, recuerda en qué día estamos o la fecha en que nos encontramos, pues él te puede decir quizás hoy es 30 de marzo del 2015, quiere decir que el paciente no tiene una noción clara de la realidad en la que se está encontrando, por eso que está desorientado, hay una alteración de la memoria reciente y piensa y responde lentamente. Es igual que, por ejemplo, yo a Paola le digo, Paola, ¿cuántos años tienes? Y ella inmediatamente, sin pensar, me puede decir, tengo 15 años, ¿no? Pero un paciente que está confuso no va a tener esta respuesta rápida, ¿no? Es una respuesta que, digamos, yo digo la pregunta y el paciente rápido me responde. Cuando es un estado de somnolencia, pues aquí el paciente va a permanecer dormido, pero se le estimula y responde lo que es a órdenes. Es decir, el paciente puede estar, digamos, dormido, pero mediante un pequeño estímulo tú lo puedes quizás topar, ¿no? El hombro y entonces el paciente se despierta, pero nuevamente va a volver a dormirse. No es que se mantiene un estado de alerta así, digamos, permanente, sino que el paciente solamente va a responder a estímulos. En el estupor ya permanece ya dormido y va a permanecer inquieto. Y aquí habla incoherencias. El paciente ya no es consciente de lo que está hablando, ¿no? Y de lo que está respondiendo, pero también defiende adecuadamente retirando estímulos dolorosos. Si bien es cierto, en la somnolencia se despertaba frente a un pequeño estímulo cuando tú lo tocabas al paciente, pero en el estupor el paciente ya no hace caso a esos estímulos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues mediante, digamos, el estímulo doloroso, el paciente va a despertar, pero no va a ser consciente de lo que está pasando. Nuevamente se vuelve a dormir. En el estupor profundo ya hay una depresión de nivel de conciencia. Aquí estamos hablando ya de un Glasgow menor de 8, ¿no? Lo cual ya el paciente ya no está, digamos, ya orientado en tiempo, espacio y persona. Las funciones vegetativas como la respiración, la circulación y la temperatura están normales porque todavía no hay una alteración, un daño a nivel del puente o del bulbo raquídeo. Entonces el paciente todavía mantiene estas funciones vitales para poder sobrevivir. Ahora, cuando hay un coma profundo, no hay contacto con el medio. El paciente ya pierde en sí todo contacto, toda noción con el medio externo que le rodea. Es decir, ya no va a responder ni a estímulos dolorosos, ni al llamado verbal, ni a lo que es otros estímulos que nosotros podemos hacer en emergencia. Y se empiezan a alterar ya las funciones vegetativas. Yo por eso les voy a explicar más adelante un esquema de acuerdo a qué nivel del cerebro, si es que está, por ejemplo, a nivel de la corteza, si está a nivel del tálamo, si está a nivel del mesencéfalo, si está a nivel de lo que es el puente o del bulbo, va a ser la alteración de conciencia y también la alteración de las funciones vegetativas y por ende una muerte inminente. Ahora,
nosotros también vamos a ver, por ejemplo, aquí les he puesto una imagen que les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Creo que sí tiene la función para poder compartir Pluma. Sí, sí tiene. Bien, si bien es cierto, yo les estaba hablando, el cerebro es un órgano muy interesante que es capaz de, digamos, de responder rápidamente a cualquier estímulo, ¿no? Y es tan rápido que sus señales sinápticas son en milisegundos, o sea, son rápidas. Pero cuando hay una alteración y cuando vamos a hablar de nosotros de la escala de Glasgow, nosotros vamos a hacer que, por ejemplo, en la parte de la corteza cerebral, que es esto, en la corteza cerebral, si es que hay un daño a este nivel, pues el paciente va a tener una puntuación de escala de Glasgow de 13 a 15 puntos. Si es que más o menos ya está, digamos, en inferior, está a nivel del mesencéfalo o del tálamo, en los tálamos nosotros vamos a tener una puntuación de 9 a 12 puntos. Si es que ya está en la parte del mesencéfalo, en la parte inferior al tálamo, vamos a ver que el paciente va a tener una puntuación de 5 a 8 puntos. Y pues cuando hay un daño a nivel de lo que es el puente o del bulbo raquídeo, vamos a hablar ya de una puntuación de 4 a 3 puntos y el paciente pues puede ya tener una muerte inminente, ¿no? En esos casos. Bien, aquí yo les voy a representar. Nosotros en la imagen anterior hemos visto que tenemos a lo que es la corteza, ¿no? La corteza cerebral. Inmediatamente después de la corteza nosotros vamos a tener a lo que es el tálamo. El tálamo. Luego tenemos nosotros otra estructura importante que es ya la parte del mesencéfalo. Y también nosotros vamos a tener otra estructura más inferior al mesencéfalo que es el puente. Y por último tenemos a lo que es la parte del bulbo raquídeo. No sé por qué sale así. Bueno, cuando la lesión está a este nivel de la corteza, nosotros vamos a tener aquí nuestro cerebro, ¿no? Aquí tenemos al cerebro y acá tenemos los ojos. No se puede hacer muy bien, creo que lo voy a hacer con... Ay. Vamos a ver, borrador. No se puede. Ya. Nosotros vamos a ver en el paciente, por ejemplo, que la mirada va a estar fijo hacia la parte donde está la lesión. Es decir, si es que la lesión está en el hemisferio derecho, la mirada, ¿dónde va a ir? Hacia la parte derecha, ¿no es cierto? Y si es que está la lesión en la parte del hemisferio izquierdo, la mirada pues va a tornarse hacia el lado izquierdo. Es decir, quiere decir que la parte del nervio que permite la movilización de lo que es el movimiento ocular está intacto. ¿Y dónde es eso? En lo que es el tercer par, ¿no? Que nace en lo que es el mesencéfalo. Cuando está esto intacto, el paciente aún tiene reflejos, ¿no? Y cuando hay a nivel de la corteza cerebral, la puntuación va a ser de 13 a 15 puntos, como les dije anteriormente en la diapositiva. Entonces, ¿cómo sé que la lesión está a nivel de la corteza cerebral? Es porque la parte de la mirada del paciente va a enfocarse siempre hacia la lesión, ¿no? Cuando hablamos del tálamo, una estructura inferior a la corteza, aquí vamos a tener los reflejos oculares cerebrales positivos, ¿no? O también los reflejos oculares vestibulares, y hablamos ya de una descorticación. ¿Qué quiere decir?
que el paciente, cuando yo, por ejemplo, digo al paciente, mire hacia la izquierda, y lo que va a pasar es que el paciente, o sea, yo muevo la cabeza, supongamos que yo lo muevo la cabeza hacia la parte derecha y la mirada se va a quedar en la parte izquierda. Y cuando yo hago el movimiento de la cabeza hacia la parte izquierda, la mirada se va a ir hacia la parte opuesta, ¿no? A la parte derecha. Entonces, quiere decir que hay un reflejo ocular cerebral o vestibular positivo. O también nosotros hablamos el signo de ojos de muñeca, ¿no? Cuando nosotros movemos la cabeza a un lado y los ojos se van hacia el lado contrario, ¿no? También aquí es característico que la respiración del paciente sea de lo que es el Cheyne Stokes, ¿no? El paciente va a tener, entonces, características. ¿Cómo sé que está la respuesta a nivel del tálamo? ¿Cómo sé que el paciente ha tenido una puntuación de Glasgow menor de 13 puntos? Entonces, cuando está en el tálamo, cuando el paciente tiene signos de descorticación, tiene el paciente respiración de Cheyne-Stokes y también tiene signos oculares o reflejos oculares vestibulares cerebrales positivos. Esa fue una pregunta de NAM del 2018 que te preguntó, ¿no? Paciente que ha tenido signo de descorticación, respiración de Cheyne-Stokes y signos o reflejos oculares cerebrales positivos, ¿a qué nivel del cerebro está afectando este traumatismo cráneoencefálico? Entonces ahí ustedes imagino que van a marcar a nivel del tálamo. Cuando ya hay una lesión a nivel del mesencéfalo, o sea, aquí en esta parte, ya hablamos que el paciente ya no tiene lo que son reflejos oculares cerebrales ni vestibulares. Acá el paciente está con una descerebración, es decir, que ya el paciente está con hiperextensión tanto de las extremidades superiores como las extremidades inferiores, y el paciente ya tiene una característica importante acá de la respiración, que va a tener una respiración ya de Kussmaul, a diferencia de la anterior que tenía una respiración de Cheyne-Stokes. La de Kussmaul es una respiración profunda, una respiración que tiene picos muy altos, seguidos de un periodo de apnea, ¿no? Entonces ya el paciente, estamos hablando ya que es candidato para una intubación, ¿no? Para una ventilación mecánica. Y ya cuando nosotros hablamos básicamente a nivel de estas dos estructuras de puente y del bulbo raquídeo, que es de 3 a 5 puntos, el paciente aquí ya va a estar, digamos, con una respiración de Biot o atáxica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el paciente ya está boqueando, ¿no? Como que le falta el aire y empieza a boquear, a jadear, porque el paciente ya está teniendo una afección aquí en los núcleos respiratorios, que está comprometiendo no solamente la respiración. Recordemos que en el bulbo también se encuentran los centros de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, es decir, ya está entrando a un choque, ¿no? Y pues aquí el paciente ya no va a tener, digamos, una puntuación tan favorable y quizás puede tener una muerte inminente si es que no se toman acciones necesarias. Entonces, recopilando, en lo que es los signos, en la parte, ¿cómo sé cuando está dañado la parte de la corteza? Va a tener la mirada fija hacia la lesión, o también llamado ojos conjugados, ¿no? Que se va la mirada hacia la lesión donde se ha producido este daño. Cuando hablamos del tálamo, nosotros vamos a tener respiración de Cheyne-Stokes, vamos a tener los reflejos oculares cerebrales y vestibulares positivos, y el paciente va a tener una descorticación. Cuando nosotros hablamos aquí en el mesencéfalo, va a tener una descerebración, no va a tener ya lo que son los reflejos oculares vestibulares ni cerebrales, y el paciente va a tener una respiración de Kussmaul. Y cuando nosotros hablamos ya de lo que es la parte del puente y del bulbo, el paciente va a estar con respiración de Biot y también va a tener lo que es
aquí ya el par 5, ¿no? Que es encargado del movimiento ocular, ya no va a haber una dilatación de pupilas, ¿no? Entonces, eso básicamente es la parte clínica nosotros que debemos observar al momento de evaluar la escala de Glasgow, ¿no? Si ver que el paciente tiene estos síntomas y decir, si tiene estos síntomas, está dañado en la parte del tálamo. Si presenta esto, está a nivel de la corteza. Entonces nos va a permitir actuar de manera inmediata y oportuna y pues salvar la vida del paciente. Aquí vamos a ver que existe muchas causas, ¿no? Para alterar lo que es la conciencia. Por ejemplo, podemos tener pacientes que tienen síntomas metabólicos, ¿no? Una hipoglicemia, una hiperglicemia, puede ser un cuadro hipóxico, el paciente puede entrar incluso en una acidosis metabólica donde va a comprometer no solamente la parte renal, sino que también la parte del metabolismo de la glucosa. Entonces, si es que hay una desprovisión de lo que es el oxígeno, pues va a empezar a llegar una disminución, por ejemplo, de la perfusión mística cerebral, el paciente ya no va a estar tan lúcido, ¿no? También por infecciones. Al hablar de infecciones puede ser por una meningitis, puede ser por otro proceso, por ejemplo, patológico neurocistocistosis, donde va a comprometer o va a hacer que el tejido cerebral se inflame y pues comprima, ¿no? Recordemos que el cerebro al comprimir una parte, digamos, puede repercutir en cualquier órgano, ¿no? De acuerdo al lugar o área que se está comprimiendo. Un traumatismo, que este es el más común, ¿no? También le he leído que ha venido en examen de NAE, cuál es la primera causa para nosotros tener lo que es una escala de Glasgow menor de 8. Entonces, la primera causa es el traumatismo no cráneoencefálico. Y la segunda causa es la metabólica, ¿no? Esta es la segunda causa y esta es la primera causa. También existen farmacológicos, alcohólicos, barbitúricos, ¿no? Recordemos que el alcohol, su producto final, pues nos va a producir una acidosis metabólica y pues también va a haber un daño, digamos, a nivel del cerebro. Una contusión, coma cerebral, ya le hemos explicado por qué, y también en un estado epiléptico y también una hemorragia cerebrovascular o también llamados los ACVs, no prácticamente los ACVs o también las sistemas cerebrales, porque el cerebro, recordemos que no puede estar desprovisto de oxígeno ni tampoco de glucosa. Si es que estos dos elementos no llegan adecuadamente hacia el cerebro, pues el paciente ya no va a tener la coordinación, digamos, normal que el cerebro necesita para poder articular todas esas emisiones que envía la parte periférica de nuestro cuerpo y puede enviar una señal, ¿no? Y esto cómo se va a evidenciar en lo que es la escala de Glasgow, que yo les voy a explicar más adelante cómo hacerlo. Aquí tenemos los tres parámetros que va a evaluar lo que es la escala de Glasgow, ¿no? Tenemos lo que es la apertura ocular. Le he puesto 4 allí porque es la puntuación máxima que se puede sacar de este parámetro, ¿no? En el criterio de la respuesta verbal, nosotros vamos a tener como una puntuación máxima de 5 puntos y la respuesta motora vamos a tener con un puntaje máximo de 6. Todos estos tres criterios hacen referencia a lo que es la escala de Glasgow. ¿Para qué finalidad? Para examinar el nivel de conciencia del paciente. Ahora, también, por ejemplo, 4 puntos es cuando nosotros vamos a evaluar ya la parte de la apertura ocular. 4 puntos nosotros vamos a colocar, por ejemplo, si es que el paciente mantiene los ojos abiertos espontáneamente, ¿no? Porque puede ser que quizás el paciente, por ejemplo, en 3 puntos abre, pero al llamado y los vuelve a cerrar, o en 2 puntos los abre con estímulos dolorosos, pero los vuelve a cerrar, y en un punto cuando ya el paciente no abre nada los ojos, ni a estímulos verbales, ni a dolorosos, ni al llamado, ni a nada. El paciente
simplemente no responde. ¿Y cómo lo vamos a evaluar nosotros? Aquí vemos la respuesta ocular. Por ejemplo, el paciente 4 es espontáneo, 3, respuesta a la voz, al dolor y sin respuesta, ¿no? Ahí nosotros vamos a decir al paciente, ¿no? Paciente, abra los ojos. El paciente va a abrir los ojos, pero nuevamente los va a volver a cerrar. Cuando ya el paciente, por ejemplo, llega con un traumatismo cráneoencefálico o politraumatizado a emergencias, quizás no va a llegar así como lo ven en la imagen, todo bonito, sino que va a llegar quizás todo moreteado, con signos de ojos de mapache, va a llegar con otros síntomas o signos que ya le han hablado el día de ayer. Entonces el paciente solamente va a responder ante el dolor, lo van a, digamos, a hacer un ligero apretón de la piel, y pues el paciente, cuando hay respuesta al dolor, como que va a tratar de sacar, ¿no? De sacar todo, digamos, tú aprietas esa parte de la piel y el paciente como que retira ante el dolor. Entonces, cuando hay eso, nosotros vamos a colocar 2 puntos. Cuando ya quizás no hay ni respuesta al dolor, no hay respuesta ni a la voz, ni es espontáneo, ya el paciente, digamos que está en coma, ¿no? Y tenemos sin respuesta 1, ¿no? Puede ser. En lo que es ya el segundo criterio de respuesta verbal, 5 puntos cuando está orientado, ¿no? El paciente sabe su nombre, sabe la fecha en que es, sabe dónde se encuentra, sabe la hora, ¿no? Todo lo preguntas y él te responde. 4 puntos cuando está parcialmente orientado, confuso, no lo dices al paciente. ¿Dónde vive? Ah, vivo por ahí, digamos, te da una referencia, pero no con exactitud. Entonces, el paciente, por ejemplo, lo dices en qué año estamos, se puede decir en el 2000, pero realmente nosotros estamos en el 2021. Entonces, el paciente tiene un lenguaje confuso, un lenguaje inapropiado. Por ejemplo, lo puedes decir en qué año estamos. Nosotros estamos hablando de un tema y el paciente no te está respondiendo del año, sino que está por otro camino, no te dice, por ejemplo, ahí como ven la imagen, mamá ven, te dice no. O sea, no tiene nada que ver de lo que le estamos preguntando con su respuesta. Y los ruidos incomprensibles es cuando ya nosotros hacemos cualquier pregunta, puede ser la edad, puede ser cuántos hijos tiene, algo que él tenga, ¿no? Pero ya el paciente ya no te entiende, solamente hace algunos balbuceos o hace unos sonidos que no son comprensibles, ¿no? Y también ya, por ejemplo, en la última, cuando ya vamos a poner sin respuesta, vamos a ver que el paciente ya no responde a nada, no hace ninguna emisión de sonido. Ya en lo que es la parte motora, nosotros lo vamos a dar 6 puntos al paciente si es que obedece a órdenes, ¿no? Por ejemplo, puede decirlo, paciente, puede levantar el brazo derecho. No, el paciente levanta el brazo derecho. O puede decir, muéstreme los dedos, el paciente que obedece correctamente las órdenes. Cuando, por ejemplo, el paciente localiza el dolor, le digo, ¿dónde le duele? ¿En qué parte de la cabeza? Entonces el paciente se va a tocar con un dedo, ¿no? Me duele acá. Pero cuando ya no localiza el dolor, se retira, dice, se aleja del estímulo. Ya nosotros vamos a dar al paciente 4 puntos. Respuesta flexora anormal. Esto es lo que yo les estaba hablando, la decorticación. ¿En dónde le vamos a encontrar la decorticación? ¿Cómo sé a qué nivel del cerebro estamos hablando en decorticación? A nivel del tálamo. El paciente va a tener así los brazos, ¿no? El paciente va a tener los brazos así flexionados. Quiere decir que la lesión del traumatismo encefálico va a estar a nivel del tálamo. Cuando la respuesta extensora es anormal, hay una descerebración. Aquí hablamos de una descerebración. ¿A qué nivel estamos hablando? Del cerebro. Ya estamos hablando de esta estructura encefálica a nivel de lo que es el mesencéfalo, ¿no? A nivel de lo que es el tálamo tenemos descorticación, el paciente va a flexionar los brazos, y una descerebración cuando ya hablamos de una lesión en el mesencéfalo, y esto que se va a ir acompañado de una respiración de Kussmaul
y ya no hay signos o reflejos oculares vestibulares, ¿no? Eso es lo que le hemos estado explicando anteriormente. Y sin respuesta, ya cuando el paciente ya no tiene, ahí han puesto una cruz, ¿no? Ya no tiene ninguna respuesta frente a lo que es verbal, motora y ocular. Aquí tenemos limitaciones para aplicar la escala. Quizás es una escala muy sencilla de hacer, pero también tiene algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, puede haber un edema de párpados, también puede haber lo que es una afasia, puede haber una intubación traqueal, ahí no podemos nosotros hacer nada, simplemente el paciente llega tequeado, no a emergencia, y si yo, por ejemplo, veo que su saturación está por debajo de los 80 por ciento, ¿no? Entonces el paciente ya no es necesario aplicar esta escala, simplemente directo entubar, ¿no? Para que puedas salvarle su vida. También inmovilización de algún miembro, tratamiento con sedantes o relajantes, porque obviamente el paciente ya no va a estar consciente de lo que nos estamos preguntando o evaluando, ¿no? Entonces, estas son algunas, bueno, les he puesto las más principales, ¿no? De las limitaciones para aplicar lo que es la escala de Glasgow. Ahora, eh, también vamos a ver de lo que es aquí las repercusiones de Glasgow. Por ejemplo, si nosotros damos 5 puntos, va a tener una buena recuperación y es capaz de volver al trabajo o a la escuela, ¿no? Es decir, en todos los parámetros. 4 puntos, va a tener ya una discapacidad moderada, o sea, capaz de vivir independientemente. 3 puntos, el paciente va a tener una discapacidad severa. ¿Por qué estamos hablando de estos puntos? Porque recordemos que cuando hay una lesión del cerebro, y esto me imagino que lo han visto ayer, cuando hay una lesión del cerebro y cuando hay una disminución de la perfusión ística a nivel de las diferentes estructuras, el paciente va a tener lo que es daños permanentes. Recordemos que el tejido cerebral ya no se puede recuperar. Si existe un daño a nivel de cualquier estructura, va a ser de manera permanente y el paciente, según el tiempo que pasa hasta que llegue emergencias, mientras más demora, el daño va a ser más permanente y va a ser más crítico, ¿no? En 3 puntos el paciente va a tener una discapacidad severa, ya va a ser independiente, no va a ser incapaz de vivir como antes, ¿no? Ya va a depender de alguien. 2 puntos en un estado vegetativo y va a ser incapaz de interaccionar con el medio, ¿no? A veces nosotros no sé si han visto pacientes que están despiertos, pero ya no mueven su cuerpo, simplemente están en estado vegetativo, ya no tienen esta capacidad de dependencia, de independencia. Y un punto ya, pues, el paciente ya una muerte inminente, ¿no? Bien, aquí tenemos un resumen de la escala de Glasgow, ¿no? ¿Y qué es la escala de Glasgow? Es una escala neurológica diseñada para evaluar el nivel de conciencia, ¿no? Aquí vamos a subrayar para evaluar el nivel de conciencia de los pacientes que han sufrido un trauma cráneoencefálico. La clasificación es importante. Cuando hablamos de un TEC leve, vamos a hablar de una puntuación de 14 a 15, un TEC moderado de 9 a 13 puntos y un TEC severo, algunas literaturas te dicen de 8 o también menor o igual a 8, ¿no? Y este es mal pronóstico ya porque el paciente, si está así con esta puntuación, es candidato fijo para una intubación, una ventilación mecánica. Ahora, está compuesta por 3 componentes esta escala de Glasgow, ¿no? Como le hemos mencionado, tiene una respuesta motora, tiene una respuesta verbal, una apertura ocular. La respuesta motora va a valorar si cumple órdenes a la voz, si localiza el estímulo doloroso, retira ante el estímulo doloroso, respuesta en flexión, ¿no? Aquí hablamos de una decorticación, y una respuesta a la extensión, una descerebración y no responde. ¿Cuánto es la puntuación máxima? 6 puntos. Aquí en la respuesta verbal va a valorar si es que el paciente está orientado,
cuál es su nombre, te dice, sí, me llamo Jainer, Jimmy, Tirado Kuzma, cuántos años tiene, te va a responder, de repente confuso, palabras inapropiadas, sonidos comprensibles o no responde. La puntuación máxima que puedo sacar aquí es 5 puntos. La apertura ocular, nosotros vamos a valorar la espontaneidad al estímulo verbal, quizás no responde aquí, vamos a hablar a estímulos dolorosos o también no me puede responder. ¿Cuánto es la puntuación máxima? 4, ¿no? Entonces, sumando toda esta puntuación, lo máximo que me puede dar la escala de Glasgow es 15, ¿no? Y lo mínimo es 3, ¿ya? Entonces, esto sería un resumen y la palabra secreta, ¿no? Es la palabra conciencia, ¿no? Más que todo esto lo elegí porque la escala de Glasgow mide lo que es el estado de conciencia. Cuando ustedes escuchan hablar de escala de Glasgow, inmediatamente se van a su cerebro y pues dicen conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace la escala de Glasgow? Mide el estado de conciencia del paciente mediante 3 parámetros. Y pues chicos, eso sería todo con respecto al tema de escala de Glasgow.